Lugares abandonados versus lugares habitados versus tu casa. Yo creo que a la hora de investigar y hacer investigación paranormal, creo que difiere mucho donde tú investigas. O sea, creo que tiene mucha diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, vamos a empezar con los lugares abandonados, que es lo que más le suele gustar a la gente. Yo me he encontrado comentarios de todo tipo, yo ya llevo varios años haciendo estas cosas y yo, para quien no me conozca, suelo hacerlo en mi casa. Luego, después de mi casa, en lugares habitados. Y ya por último recurso, digo último recurso es si encarta, no que yo vaya ahí expresamente a lugares abandonados, sino si encarta alguna vez pues voy, pero realmente lo mío yo lo hago en mi casa. Entonces, como tengo ya, digamos, la perspectiva y la experiencia de los tres lugares, creo que a estas alturas, creo que puedo discernir un poco y decir las ventajas y desventajas. Para mí, los lugares abandonados, que suelen decir es donde más personas hay, solo hay aparente actividad paranormal en lugares abandonados. No, error. Hay una creencia que dice eso, que solo en lugares abandonados te pasan cosas, solo en lugares abandonados te vas a encontrar cosas malas, solo en lugares abandonados te saldrá una buena investigación. Mentira. Para mí, bueno, mentira, es mentira mi experiencia, ¿vale? Para mí es todo lo contrario. A mí me han entrado muchísima gente, tanto fuera del mundillo de lo paranormal como propio, o sea, dentro del propio mundo de lo paranormal, diciéndome este tipo de cosas. Y yo creo que no, que para nada. No tiene nada que ver la realidad. Para mí, por ejemplo, un lugar abandonado es incomodísimo. O sea, si tú de verdad quieres investigar en un lugar abandonado, si tú quieres hacerlo bien, en condiciones, para empezar, tienes el problema de que no puedes controlar el entorno bien. O sea, no puedes. Tú imagínate que estás en un lugar con todo abierto, ¿vale? Porque no tiene puerta, porque no tiene ventana. ¿Cómo controlas bien el entorno? Si no puedes cerrar una puerta o una ventana. Pues algo tan sencillo como eso ya te está dificultando. En las investigaciones que se hacían hace más de 100 años, una de las primeras cosas que hacían al llegar a un lugar habitado, pues era enseñar puertas y ventanas. En cambio, si tú te vas, la moda de ir a investigar lugares abandonados, dime tú cómo sellas una puerta y ventana si no hay puertas y ventanas. No puedes. Entonces, tienes el problema de que no puedes controlar bien el entorno, no puedes controlar a los animales, no puedes controlar el polvo, no puedes controlar el viento, no puedes controlar incluso a otras personas que vayan. Súper importante, experiencia. Recuerdo que fui a Isla Pedrosa, ¿vale? Digo, fui a Isla Pedrosa, hago allí una pequeña investigación, que ha sido de las pocas veces que yo he ido fuera a investigar. ¿Y qué pasa? Yo estaba tan tranquila y haciendo mi tabla del péndulo y tal, investigando, que ya vaya un rato investigando, y vienen personas que también quieren investigar. Yo no sé si es que tuve la mala suerte de encontrarme a gente, llamémosle, con poca educación, pero se pasaron por el forro el hecho de que yo estuviera investigando. Interrumpieron la sesión que yo estaba haciendo, pasaron de hecho, y sin preguntar y sin nada. Entonces, claro, tú imagínate, yo estaba haciendo una sesión del péndulo y de repente te llega alguien y ¿qué pasa? Te distraes. A mí eso me llega a pasar haciendo escritura automática, que estoy súper mega concentrada, a mí me jode la escritura, literalmente se me pararía la escritura. Esto, si tú estás en una casa habitada o estás en tu casa, estas cosas no pasan. O ya no solo el hecho que vaya alguien a investigar, también que, por ejemplo, pasé por allí terceras personas, que también me pasó en Isla Pedrosa, también ocurrió, ¿eh? El hecho de que personas paseando que ni siquiera iban a investigar, se paraban, miraban lo que tú estabas haciendo, yo me sentí un poco mono de feria y te preguntaban, oye, ¿qué haces? Y tú pues evidentemente pues le respondes, ¿no? Pero eso, que realmente no puedes controlar todo lo que ocurre allí en un lugar abandonado. Ya no solo el hecho de que no puedas controlar a las personas, a los animales, las condiciones y tal, también es que es súper incómodo. O sea, tú imagínate, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que no es lo mismo cuando tú vas rollo 4-5 horas, tú dices, bueno, 4 o 5 horas si cacharreas y solo utilizas aparatos en los que tú no tienes que poner la mano ni nada, pues bueno, ahí medio te salva. Pero tú imagínate que te tienes que sentar a hacer una escritura automática, te tienes que sentar a hacer una tabla. ¿Dónde te sientas? ¿Sabes dónde me tuve que sentar yo? En una piedra. Una piedra súper incómoda. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, evidentemente, un sitio abandonado no te da la comodidad de que te da un lugar habitado.
Entonces, para mí por eso claramente me gusta más un lugar habitado. Bueno, en concreto mi casa, pero ahora voy a explicar también por qué me gusta más mi casa. Se tiene eso, la creencia, como que solo te salen cosas buenas si estás en los sitios abandonados, pero cuando yo he ido a sitios abandonados me han salido muy poquísimas cosas, muy poca cosa en comparación con los sitios habitados, o sea, poquísima. Y creo que también esto se debe a que si tú, por ejemplo, vas a un sitio habitado solo una vez en tu vida, ¿vale? Y vas 3 o 4 horas, en 3 o 4 horas realmente ¿qué haces en una investigación? Nada. De mi punto de vista, nada. Yo creo que para investigar en condiciones tienes que repetir muchísimo, o sea, tienes que ir a ese sitio muchísimo, pasar muchísimas horas, y cuando digo horas, días, meses, años. Yo creo que un sitio realmente no se investiga porque tú vayas unas cuantas horas, unos cuantos días, unos cuantos meses. Yo creo de verdad que literalmente tienes que ir años. Y aún así creo que es insuficiente. Porque también creo que si de verdad hay algo, o sea, si hay algo inteligente, algo que parece ser vida después de la muerte, yo creo que estos son como las personas vivas. Tú puedes llegar a un sitio y a lo mejor si no transmite la suficiente confianza, pues la persona que está allí a lo mejor dice, oye, pues yo no te quiero hablar, yo no quiero interactuar contigo, pero a ver, también se puede dar el caso contrario, ¿no? Que tú llegas, le caes en gracia y dices, oye, que sí, que contigo voy a hablar, y a lo mejor ahí te suelta hasta la Biblia. Entonces yo creo que muchas de las veces, o sea, muchas de las cosas que pasan es que se necesita tiempo, ¿vale? Si tú de verdad quieres investigar bien y alguien quiere hablar contigo, hay como que formar una relación, puede parecer absurdo, pero realmente no. O sea, tú a más confianza y más construyes una relación de confianza con el aparente fallecido, más se va a acercar a ti y más te va a hablar. Entonces, claro, si tú vas muchísimo tiempo a un sitio abandonado, pues te digo, bueno, vale, pero si tú haces las investigaciones estas express, que vas, te tiras 3 o 4 horas a ver si suena algo, si no suena, y te vas, bueno, investigación tampoco es investigar desde mi punto de vista, pero ya me entendéis, que vas, cacharreas y te vas. Ahí, desde mi punto de vista, no haces nada. No puedes hacer nada, es que no te da tiempo físico posible a que hagas algo en condiciones y decentes. ¿Qué ocurre? Que eso realmente no te pasa si estás en tu casa. Tú imagínate que estás en tu casa y investigas, pues eso, en tu propia casa, controlando el entorno, evidentemente, porque si tú estás en tu casa, llevas años en tu casa y siempre sigues los mismos parámetros, tú ya sabes cuando esos parámetros son distintos y tienes la gran ventaja de, tú sabes perfectamente cuando en tu casa pasa algo raro. ¿Por qué? Porque estás viviendo en ella y te sabes absolutamente todos los sonidos, todos los crujidos, absolutamente todo. Lo conoces porque estás viviendo allí y pasas muchas horas al día. Eso no te ocurre ni en un lugar habitado random ni en un lugar abandonado. Entonces, bueno, y para empezar, que si te cruje algo en un lugar abandonado, que está todo hecho mierda, te va a crujir 800 millones de veces más que estando en tu casa. Pero bueno, más allá de eso, creo que el entorno en tu propia casa evidentemente está controladísimo o puede llegar a estar controladísimo en comparación con los otros dos. Otra de las cosas que la gente suele decir, no investigues en tu casa, que te traes cosas malas, como vamos a ver, puestos a traerte algo, te da igual que estés en mitad de la calle, en un lugar abandonado, en un lugar habitado, con en tu casa, es que da igual, si alguien se te va a ir contigo, si quiere, se va a ir y no vas a hacer nada para evitarlo, ni porque te limpien ni te hagas cosas raras, se va a ir. Entonces, puesto a que se vaya, ¿por qué no vas a hacerlo en tu casa? Yo la única explicación que le doy a si tú no quieres hacerlo en tu casa es que te sugestiones. Si tú, por ejemplo, no eres capaz de discernir modo investigación, modo vivencia, modo tienes que vivir el día a día, no investiga en tu casa, eso es que es cierto. Necesitas, digamos, separar para no volverte majara, eso es lo primero, y lo segundo, para no sugestionarte. O sea, una cosa es las horas que tú inviertas en tu casa a investigar y otra cosa es que tú ya te emparanoies y empieces a ver donde no hay nada o lo que sea porque te estás sugestionando. Entonces yo creo que eso, que si tú tienes la mente lo suficientemente clara, los objetivos claros y eres capaz de mentalmente separar, entonces evidentemente hacer las cosas en tu casa es lo mejor, es que tiene ventajas por todos lados. Tienes la comodidad de tu casa, controlas el entorno perfectamente, que si te cansas, porque realmente cuando investigas en condiciones son muchísimas horas. O sea, tú investigar en un entorno controlado son muchísimas horas y te cansas. O sea, todo el mundo se cansa investigando. Y no es lo mismo tener que descansar de pie en una piedra o sentado en una piedra te cansas, te vas a tu cama a tumbarte. Entonces yo creo que te da como una serie de ventajas
que ya para ti físicamente también te beneficia, porque no es lo mismo estar descansado y seguir investigando a ya arrastrar un cansancio de ya no puedes más, pero sigues ahí sobreforzándote, que ya ni la percepción te va bien. O sea, no eres capaz de percibir bien del cansancio que tienes. Entonces, por eso yo también pienso que la casa es una de las mejores, o sea, uno de los mejores sitios para investigar si tú de verdad eres capaz de separar. Cuando vas, por ejemplo, a lugares habitados, pues es como una mezcla entre las dos, ¿vale? Entre abandonado y tu casa. Tienes las comodidades de tu casa, pero tienes el problema de que no te conoces el entorno. A menos que vayas 1.000.000 de veces, claro. Pero tú imagínate que no puedes ir 1.000.000 de veces, que solo vas una vez. O por ejemplo, vas a un hotel. Vas a un hotel y solo pasas 1 o 2 noches. Tú ahí realmente no conoces el entorno, no conoces si algo cruje mucho de normal, no conoces si hay goteras de normal o cualquier, o X sonido, el que sea. Entonces, claro, esto es un término medio para quien a lo mejor no le guste ir a sitios abandonados como tal, porque le parezca más coñazo, pero tampoco se atreve a hacerlo en su casa. Es cierto que puedes controlar más ciertas variables, menos a las habitaciones de al lado, o lo que haya al lado, o los vecinos, porque eso es imposible controlar, pero hay ciertas cosas que sí que se puede. Puedes controlar, sellar las puertas, sellar las ventanas, tienes la comodidad, puedes sentarte, puedes hacer tablas, cosas que a lo mejor poseen más, o sea, tienen más dificultad a la hora de un lugar abandonado. Entonces yo por eso pienso que en el top a la hora de investigar, a mí lo que más me gusta es mi casa. O sea, sin lugar a dudas, mi casa. Ya por el hecho de decir, tío, estás en un lugar conocido, porque eso es lo más importante realmente a la hora de investigar. Cuando tú investigas, creo que necesitas tantísimas horas de tu vida investigando un mismo sitio, tío, que hasta esos detalles importan, ¿sabes, no? O sea, esos pequeños detalles de decir, si está el aparato siempre en un mismo sitio, ¿por qué a veces pita o a veces no? En cambio, si tú solo vas a un sitio una vez, tú esas cosas no las sabes. Tú no sabes si ha pitado por casualidad o no. Entonces son como esos pequeños detalles que en verdad marcan la diferencia. En conclusión, que para mí, desde mi punto de vista, lo más cómodo es investigar en tu casa. Luego, es cierto que investigar en lugares habitados. Y por último, desde mi humilde opinión, claro, es los lugares abandonados. Sí que es cierto que por el morbo a la gente le gusta muchísimo ir a los lugares abandonados, les encanta, y sobre todo en modo espectador. A los espectadores, mira, eso era un tema importante, un punto importante que no he comentado. A los espectadores les da muchísimo morbo ver los lugares abandonados, sobre todo si son de noche, porque se piensan que a lo mejor va a salir algo volando, le va a salir un bicho que va a ir corriendo hacia la cámara, como en las películas de miedo, pero la realidad no es así. Y una de las cosas que también hay que comentar de los lugares abandonados, que encima es el más importante, a mí se me ha olvidado decirlo antes, es el hecho de la peligrosidad. Poco se habla lo peligroso que son los lugares abandonados y cómo se normaliza el hecho de entrar en ellos cuando realmente pones tu vida en peligro. Yo he estado en sitios en los que estaban fatal, yo estaba investigando, estaba haciendo directo y yo decidí no entrar, ¿vale? Yo decidí no entrar porque estaba fatal. Yo digo, si voy a poder investigar desde fuera, porque literalmente si hay alguien voy a poder hablar desde fuera, es como no hay necesidad de que yo entre dentro porque puedo hacer lo mismo desde la fachada, porque voy a exponer mi vida. Y la gente eso no lo entendía. A la gente que ve desde fuera se piensa, no pasa nada. De hecho, muchísima gente, incluso gente que en su día decía que iba a investigar y tal, no, es que yo hubiera entrado la primera. Entra tú, jódete la vida tú. Si te quieres morir, muérete, pero yo no voy a entrar. O sea, si tú ves que alguien está haciendo una investigación y está yendo a un sitio y decide no entrar, es porque literalmente ve que el edificio se cae a pedazos. Y entonces tiene su motivo. El hecho de alentar para intentar que la gente le dé morbo o te siga lo que sea, para generar más visitas, espectadores y que tú entres y cuando te alenten a entrar, es como, no, por favor, no hagamos eso, porque yo tengo la cabeza bien puesta y me digo a lo que me digan. Si yo digo que no, es que no, por mucho que tú me digas que sí. Pero tú imagínate que estás viendo a otra persona que pues no tiene la cabeza tan bien puesta o se deja influenciar por lo que sea, por el motivo que sea, y esa persona entra y a esa persona le pasa algo. ¿Ahora qué hacemos?
Hay gente que se ha muerto por entrar a sitio abandonado. Hay gente que se ha muerto porque no conocía el entorno y como no conoce el entorno, se ha caído y se ha matado. O se ha caído y se ha lisiado. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado y eso es un tema que es que no se habla, tío, y se tiene súper normalizado lo de entrar a los sitios abandonados. Para empezar, que si tú quieres entrar a un sitio abandonado, primero visítalo de día. Eso es lo primero. Para tú ver bien si hay un posible fragmento del edificio, si hay algo que se puede caer, eso es lo primero, inspecciónalo de día. Segundo, nunca vayas a un lugar abandonado sin decir que has ido a un lugar abandonado. No vaya a ser que te pase algo y te quedes ahí hasta el resto de la eternidad. Pero más allá de todo eso, hay que usar el sentido común. Si tú estás viendo que una parte, un techo se ha desprendido, que las vigas están mal y en cualquier momento eso cede, vamos a ver, vamos a usar la cabeza, que los likes no son todo. Y por mucho que a la gente le guste el morbo, también se puede hacer cosas desde fuera. Y el alentar, el que se entre, eso no va así, porque es que a mí me ha pasado, de entra, que no, que yo no me quiero morir. Si tú quieres entrar, entra tú, muérete tú. Yo quiero seguir viva, no quiero acabar como esta gente de mi casa. Y eso es un mensaje que realmente yo creo que no se da a día de hoy. Y cada vez más gente empieza a investigar, sobre todo en lugares abandonados, ¿no? Que es lo que se ve en lugares abandonados. Y yo creo que todas estas normas se las pasan por el forro, van directamente de noche sin conocer el entorno y luego te puedes asustar, tío. Es que es tu seguridad. Que por mucho que te guste investigar o ir a sitio abandonado, si te mueres, se te acaba el chollo. Eso es así. Entonces hay que usar muchísimo la cabeza y hay que transmitir el mensaje de que los sitios abandonados, para empezar, que es que realmente no se debería ir. Eso es lo para empezar. Porque al fin y al cabo la gran mayoría es propiedad de alguien y estás entrando en un sitio que no debería. Eso realmente lo primero, ¿no? Pero más allá de que te saltes esa parte de la ley, es la propia seguridad. Y yo creo que bajo ningún concepto debes exponer y jugar con tu vida solo por el hecho de investigar cuando, si de verdad hay alguien que quiere hablar contigo, se va a salir a la puerta a hablar contigo. Lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, si de verdad hay alguien que quiere hablar, se va a salir y va a estar contigo en la puerta hablándote. Porque tiene necesidad de hablarte. Al igual que puedes entrar y estar dentro todo el tiempo que quieras y que no te salga una mierda. Eso es así. Porque a lo mejor nadie quiere hablar. Y has expuesto tu vida en base a qué? A nada. Entonces, lo más importante de todo a la hora de investigar en lugares abandonados es tener mucha cabeza, pero muchísima cabeza y no dejarse llevar ni por la emoción ni por el morbo ni nada. Simplemente lo que hay que hacer es inspeccionar, avisar a otras personas y con mucho cuidado, no haciendo el cabra, porque a lo mejor tú vas con mucho cuidado, pero es que ha hecho otra persona el cafre antes que tú, y entonces a lo mejor a la otra persona que ha hecho el cafre no le pasa absolutamente nada, pero es que a ti te toca y sí te pasa, porque en los sitios abandonados también la gente hace mucho el vándalo, o sea, la gente no sabe ser cívica y responsable, la gente es muy vándala, ya está, es así. Y entonces tú tienes que tener en cuenta eso, más que nada, para que no te pase nada. Esto, en cambio, esta peligrosidad, tú no la tienes en tu casa, ni en sitios habitados tampoco. O sea, tú sabes que vas a investigar y que tú te vas a ir. O sea, te vas a ir sin el peligro que conlleva visitar un sitio así. Por eso también pienso que una de las ventajas más importantes a la hora de investigar tanto en tu casa como en sitios habitados es que vas a llegar sano y salvo, que es que no te vas a morir, o sea, te puedes morir de otra cosa, pero aplastado porque te has caído o te has partido la cabeza porque se ha desprendido el suelo, eso no te va a pasar, eso es así. Y pues bueno, ahora sí que sí, la conclusión es esa, es que hay que hacer las cosas con mucha cabeza, hay que hacer las cosas porque de verdad tengas que hacerlas y no porque nadie te diga que la debes hacer. No hay que hacer estas cosas ni por los likes, ni por las visitas, sobre todo en los sitios abandonados. Hay que hacer las cosas realmente con pasión, ¿no? Y también teniendo en cuenta que si de verdad hay aparentemente vida después de la muerte, y estás en juego con personas fallecidas, hay que hacer las cosas con cabeza, ¿no? Porque ya no solo está en juego tú, estás en juego otra persona. Y cuando realmente ya sois dos personas, yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas. Y todo lo que vayas a hacer, tanto en sitios abandonados como habitados, hay que dialogarlo, hay que explicarle lo que tú estás haciendo.